Buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí en Pumavista. El día de hoy me acompañan en el estudio mis compañeras Vanessa Suárez, muy bienvenidos. Michelle Vergara. Y para la primera sección me acompaña América Picasso. Para este especial de Pumavista Informa tenemos uno de los géneros periodísticos más controversiales y también más consumidos en México. Así es, estamos hablando de la nota roja. ¿Qué nos puedes decir al respecto, América? En México existe una enorme necesidad, búsqueda y cantidad de información que es difundida a través de diversos medios. Las personas actualmente utilizan las redes sociales para enterarse de las nuevas noticias que surgen día con día, pero no es la única manera, pues los medios tradicionales siguen muy bien posicionados y la gente sigue satisfaciendo su necesidad de información gracias al trabajo del periodismo. El trabajo periodístico tiene muchos colores, diversas formas y distintos formatos, desde la prensa escrita hasta los reportajes televisivos o los documentales que alcanzan las salas de cine. Pero hoy no nos centraremos en uno de los géneros más populares, así como polémicos y controversiales, que se dan en el periodismo y que existe desde el siglo X y IX. Hoy, en este programa, hablaremos acerca de la famosa nota roja. Repasaremos su historia y sus características, así como el debate ético que siempre ha estado detrás de esta y de los noticieros precursores de este género. Pero eso no es todo. Para los fanáticos de la criminología, hablaremos acerca de los crímenes y los criminales más importantes de la historia del país. Además, de cómo el crimen organizado ha representado en la música popular y cómo sus historias, gracias a la nota roja, han aparecido en la pantalla grande, siendo parte de la enorme cantidad de películas producidas en México. También traemos expertos a los cuales entrevistaremos sobre este tema para que ustedes puedan aprender más sobre la nota roja, su papel en el periodismo y cómo está desde la educación. Esto es Expediente Rojo. Sin duda, al hablar de periodismo y noticias, uno de los géneros que más llama la atención es la denominada nota roja. Pero, ¿qué es? Es esta categoría del periodismo que surge cerca del siglo XIX, donde las páginas de crónica policial solían redactar notas de manera gráfica y a menudo sensacionalista que cubre eventos relacionados con crímenes, accidentes y sucesos violentos. Son aquellas páginas de los periódicos y segmentos de noticias en televisión que narran historias relacionadas a la tragedia, violencia e incluso muerte. Fuertemente criticada y cuestionada por muchas personas sobre el tipo de contenido y cómo lo comparte, ya que, según críticos con el fin de aumentar la cantidad de personas que consumen su contenido, algunos medios de comunicación pueden exagerar, burlarse o explotar los eventos, deshumanizando a las víctimas y normalizando la violencia. No se puede negar el papel que la nota roja representa en la sociedad, ya que es una ventana la cual sirve para conocer la fuerte realidad a la cual muchas personas se enfrentan día a día, mientras que otros prefieren ignorar. Además, puede servir como una herramienta para concientizar sobre los diferentes tipos de abusos y la falta de seguridad que hay en la ciudad, así como la prevención de delitos. No solo existe en los medios impresos y en la televisión. En la era digital ha logrado encontrar un espacio donde portales de noticias publican constantemente notas así. Además de que en sus redes sociales sus seguidores consumen este contenido en la mayoría de veces por morbo. El término nota roja se cree que tiene dos posibles orígenes. Uno, que proviene del color rojo que antes se usaba para resaltar o destacar noticias relevantes en las redacciones de periódicos o por ser el género que se encarga de cubrir los hechos de sangre.
El debate ético sobre la nota roja seguirá como hoy hasta el día actual, siendo un objeto de estudio para conocer a los individuos y la sociedad donde se desarrollan, invitando a reflexionar sobre aspectos morales, políticos, éticos e incluso legales. Pero dinos, ¿tú qué opinas de la famosísima nota roja? Con sus páginas llenas de fotografías crudas y sus historias que alimentan el morbo de los lectores, la revista Alarma fue considerada por muchos la pionera de la nota roja, pues llegó a tener tirajes de más de 2 millones de ejemplares por semana, dejando huella en la historia de México y de su periodismo. Durante los años 50, antes de la primera edición de Alarma, en México se vendían con éxito publicaciones como Manos Arriba, Magazine de Policía y Mundo Policíaco, que ofrecían una selección de historias sensacionales y sangrientas ocurridas en otras partes del mundo. Estos relatos eran acompañados con retratos de las víctimas o ilustraciones hechas a lápiz. Así, con estos antecedentes, el periodista Carlos Samayoa Lizárraga creó Alarma, una revista que, por el costo de $1, alarmaría al lector con notas altamente crudas y explícitas. El logotipo de la publicación se realizó con una tipografía de color negro. Delante, un fondo amarillo, que remite al trazo de un dedo ensangrentado. Debajo del nombre de la revista, rematando con un solo signo de exclamación, se leía su eslogan: únicamente la verdad. Fue el 17 de abril de 1963 cuando salió la primera publicación de la revista. En la portada, el reportero Raúl Suárez escribió: en las páginas siguientes encontrará el lector una versión completa del sensacional caso de una linda y joven mujer que fue artista, comerciante y hoy presa. Se trataba de la historia de la exvedette Aida Araceli Ferrera Carrasco, que vivía recluida en una cárcel de mujeres en Iztapalapa y fue acusada de contrabandear casimir inglés. En sus inicios, el semanario no dependía de las imágenes violentas, pues su distintivo eran sus titulares, que aligeraban la tragedia a través del despiadado humor negro. Por ejemplo, sonó un tiro y Juan Manuel solo dijo: ¡ay!, le gritó: ¡te voy a matar!, y que lo va cumpliendo. Del más allá le dijeron: ¡mátala!, en el más acá ya ordenaron: ¡enciérrenlo!, o jaló cobija, cayó la pistola, murió Ramón. En sus primeros números, la publicación semanal tenía un tiraje de alrededor de 5,000 ejemplares. Sin embargo, a los pocos meses llegaría un caso que le daría un giro a su historia: las Poquianchis. Transcurría el año de 1964 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde las hermanas González Valenzuela secuestraban a mujeres de 12 a 25 años, las prostituían, torturaban y mataban. Los criminales asesinaron a más de 100 personas e inclusive estuvieron coludidas con la policía. La historia fue contada por meses de una manera novelesca, por lo que Alarma le dio una cobertura casi total al caso y consiguió que la revista se convirtiera en el medio impreso más importante de su época, llegando a vender más de 300,000 ejemplares cada semana. En 2018, Miguel Ángel Rodríguez tomaría las riendas de Alarma. Para él, el éxito semanario fue gracias al morbo natural que los humanos tienen por lo grotesco y lo prohibido, porque sirve como un estímulo para quien no tiene nada. Rodríguez comenzó como mandadero cuando tenía 17 años. Después aprendió a hacer notas y a maquetar el semanario, hasta que se convirtió en el asistente del director Carlos Samayoa Lizárraga, luego de Daniel Barragán, también director. Después de aprender el trabajo que se hace en la redacción y tras el fallecimiento de Barragán, terminó al frente de la revista. Para él, trabajar en Alarma le servía como terapia, pues sabía que debía de portarse bien para no salir en las páginas de la publicación. En 2014, Miguel Ángel Rodríguez estaba luchando por mantener viva Alarma, pues debido a la crisis económica de los propietarios de la publicación, decidieron cancelarla. El 17 de febrero de ese mismo año salió a la venta el último ejemplar, salió de la pionera de la nota roja.
Rodríguez falleció de un infarto un mes después del cierre definitivo de Alarma, el 16 de marzo de 2024. Semanas después, Alarma dio su último respiro, pues su página web dejó de existir. Aunque Alarma tuvo duras críticas a lo largo de sus publicaciones, la revista retrató la violencia de nuestro país, por lo que ha servido como instrumento de criminólogos e historiadores para analizar este fenómeno. Bajo las palabras del escritor Ignacio Trejo Fuentes, Alarma fue fundamental en el periodismo mexicano. La nota roja no la hacen los periodistas, los editores o los dueños de los medios de comunicación. La nota roja la hace la vida. Es indispensable que se den noticias policíacas, porque la vida no es color de rosa ni es una fiesta. Así que ni modo, los periodistas debemos estar ahí y registrarla. Donde los asesinos y criminales se convierten en protagonistas y acaparan la atención de todos. En el prólogo del primer volumen, Libro Rojo de 2008, el periodista y dramaturgo Vicente Leñero escribió: a través de recuentos criminales y asesinatos, tanto de los clásicos individuales como de los colectivos que nos acuden por oleadas, es posible narrar una crónica del país. En el invierno de 1959, en México, comenzó una historia que más tarde se convertiría en un clásico de la nota policíaca en el país. Un hombre, Rafael Pérez Hernández, decidió encerrar a su familia durante 18 años en su hogar, el cual fue bautizado por la prensa como la Casa de los Macetones. Su motivo, según él, era protegerlos de las maldades de la sociedad. Pérez Hernández, nacido en Jalisco en 1905, justificó su decisión hasta el día de su muerte. Su esposa, Sonia María Rosa Noé, y sus 6 hijos fueron las víctimas de este cruel castigo. Los hijos fueron nombrados con palabras inusuales que evidenciaban el delirio de su padre: indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. Durante estos años, la familia no tuvo permitido ver por las ventanas, las cuales estaban tapizadas con madera, ni mucho menos salir a la calle. La situación llegó a su fin cuando la policía recibió un mensaje de auxilio escrito por la hija mayor, presuntamente encontrado en el papel que se utilizaba para envolver pan en la calle. La llegada de la policía marcó el fin de la cárcel creada por Pérez Hernández y la liberación de su familia. Este caso se convirtió en parte de la historia de la nota roja en México, inspirando incluso al cineasta Arturo Ripstein para llevarlo a la pantalla grande en 1972 con El Castillo de la Pureza, y nuevamente adaptado en 2009 por el director griego Yorgos Lanthimos con Canino. Además, fue retratado en la literatura por Luis Pota en su novela La carcajada del gato en 1964. En la Ciudad de México, entre 1990 y 2006, una mujer conocida como la Dama del Silencio perpetró una serie de crímenes atroces que la convirtieron en un ícono del crimen en la ciudad. Haciéndose pasar por enfermera, ingresaba a los hogares de personas de la tercera edad para luego asesinarlas y robar sus pertenencias. Fue encontrada culpable de al menos 12 robos y 16 asesinatos, lo que le valió el apodo de La Mataviejitas. La Mataviejitas fue condenada a 759 años de prisión y permanece recluida en el penal de Santa Marta, donde ha mantenido su inocencia en diversas entrevistas con medios de comunicación. A pesar de estar tras las rejas, su vida personal también ha sido objeto de interés público. En 2015, contrajo matrimonio con otro interno, aunque la unión terminó en divorcio un año después. Uno de sus aspectos más perturbadores de La Mataviejitas era su elección de vestimenta. Siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes, lo que contribuyó a su notoriedad en los medios y en el imaginario popular. En octubre de 2007, un escalofriante caso conmocionó a la Ciudad de México. El diario El Universal informó sobre la detención de José Luis Calva Cepeda, luego de que el cuerpo desmembrado de su pareja, Alejandra Galeana Garavito, fuera encontrado en su departamento. Alejandra, quien estaba desaparecida, fue la primera víctima de una serie de crímenes atroces. Cuando las autoridades intentaron arrestarlo, Calva Cepeda trató de escapar lanzándose desde el edificio donde vivía. Fue atropellado y llevado al hospital de Xoco debido a las graves lesiones que sufrió en la caída.
Durante la investigación, se descubrió que Calva Cepeda estaba involucrado en los asesinatos de al menos otras 2 mujeres. Se le acusó también de canibalismo, ya que uno de los cuerpos fue encontrado dentro de un refrigerador y él mismo admitió haber consumido partes de sus víctimas, aunque esto último no pudo ser comprobado. El 31 de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reveló la existencia de la autobiografía del caníbal de la Guerrero, como se le llegó a conocer, encontrada en su casa. En este documento, Calva Cepeda expresaba sus deseos suicidas que había tenido desde su adolescencia. A medida que se revelaban más detalles sobre la vida y los crímenes de José Luis Calva, las autoridades advirtieron sobre su peligrosidad. El 11 de diciembre de 2007, el caníbal se quitó la vida en su celda en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Su trágica historia puso de manifiesto la brutalidad y la complejidad de la mente criminal, dejando una huella imborrable en la memoria de la ciudad. Y estamos ahora con uno de nuestros invitados en el programa, el profesor Fernando Ugalde Pérez. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos al auditorio también. Bueno, pues me gustaría empezar esta entrevista hablando sobre usted. ¿Qué nos puede comentar sobre su trabajo? Un poquito de su currículum. Mira, pues yo doy clases aquí en la FES Acatlán de géneros periodísticos, de nota informativa, entrevista, crónica, reportaje, desde hace 10 años. Y antes, pues cuando salí de la universidad, estudié aquí comunicación, periodismo y comunicación en la FES Acatlán también, y entré a trabajar a una agencia de noticias que se llamaba Notimex, la agencia mexicana de noticias Notimex. Ahí estuve en información internacional durante mucho tiempo, más de 15 años. ¿Esa de Notimex dónde se encuentra? En Notimex estaba, porque desapareció el año pasado, estaba en la colonia del Valle, allá en Ciudad de México. Y después de que ya dejé de trabajar ahí en información internacional, estuve, te digo, como 15 años, viendo noticias de todo el mundo, monitoreando todo lo que pasaba en los demás países. Ya después trabajé en un gobierno municipal, en Nicolás Romero, aquí cerca de Atizapán. Ahí trabajé en comunicación social hasta el año pasado. Y ahorita en enero empecé a trabajar en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Canal 34 de TV Mexiquense. Ahí trabajo, y también en una agencia de noticias nueva que se llama AMEXI, Agencia Mexicana de Información. Son los 3 lugares donde estoy trabajando en este momento. O sea, ¿está trabajando siendo profesor y en 2 agencias más? 2 medios de comunicación, sí. Tiene la agenda bastante ocupada. Un poquito, hay tiempo para todo. Bueno, y cuénteme cómo, bueno, este programa es sobre la nota roja, entonces me gustaría saber cuál es su acercamiento a este género periodístico. Pues fíjate que en la etapa en la que trabajé en noticias internacionales, pues había mucha información de nota roja. Desafortunadamente, pues pasan cosas en el mundo, ¿no? Las guerras, como está la de Ucrania en este momento, o la de Israel y Gaza, pues así me tocó empezar a trabajar cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001, justo en ese tiempo estaba haciendo mi servicio social ahí en Notimex. Y pues imagínate todas las escenas que se vieron de nota roja. ¿Qué más nota roja que 2 edificios de un montón de metros, de 400 metros de altura, que se caigan los dos con un montón de gente, ¿no? Y los aviones estrellándose ahí? Creo que fue mi primera participación en cosas de nota roja. Pero después vinieron los atentados allá en Irak, en Afganistán, porque Estados Unidos atribuyó los atentados a aquellos países y se iniciaron las ofensivas militares allá. Entonces veíamos de todo. Ya ves que los musulmanes, los de los países árabes, pues tienen unos métodos, digamos, un poco sangrientos para combatir. Entonces luego había kamikazes, que son los que se ponen cinturones con explosivos y traen su hilito y se meten a lugares donde hay mucha gente, un mercado, una estación de autobuses, y pues le jalan al hilito y vuelan ellos y vuela toda la gente que está por ahí.
Y sí, había imágenes muy crudas en ese momento, que yo tenía un poquito tiempo de haber salido de la escuela y dices, está pesado. O sea, vio las fotos directamente. Sí, había modo de ver todas las fotos para redactar información, o teníamos un enviado, un corresponsal que estuvo allá también y él nos mandaba información. Y sí, pues sí, sí te impacta ver pues pedazos ahí de cuerpos y todo. Bueno, y con un poquito de discreción, ¿cuál ha sido la nota roja, o bueno, la nota que más lo ha impactado? Pues mira, eso como ocurría lejos, ocurría por allá, pues no me impactaba tanto como ver cosas que son ya más cercanas. Ya en la etapa en la que fui parte del equipo de comunicación social en el gobierno municipal que te comento, aquí cerca, en Nicolás Romero, pues sí, de repente había fotos del chat de policía o de bomberos. Son las famosas fotos filtradas, ¿no? Pues las fotos que ellos comparten cuando dicen atendiendo emergencia en tal lugar, y ya ves que llega una patrulla o llegan los bomberos, protección civil, y lo primero que hacen es tomar imagen para informar que ya están atendiendo ahí el punto, y también para tener como evidencia de qué fue lo que ocurrió, si fue un choque, si fue un incendio. Entonces ahí de repente sí hay algunas imágenes que no son bonitas, ¿no? Sí te impacta porque es más gente que está en la zona donde tú estás, no tan lejos como las primeras que me tocaba ver. Entonces, una de nota roja que me impactó, fíjate que ahorita me hiciste recordar, desafortunadamente una de mis tías la atropellaron una vez y falleció. Lo siento mucho. Falleció hace 2 años y estaba ahí en ese chat de lo de policía y protección civil. Pero pues diario pasan cosas, entonces yo vi todo, pues no identifiqué que era mi tía. Hasta después que mi familia la estaba buscando, ya supimos que le había pasado algo ahí. Esa yo creo que es la más impactante, fíjate. Vaya, creo que, bueno, me han llegado a tocar noticias en donde justamente periodistas se enteran de los decesos o de accidentes de sus familiares, entonces realmente no dimensiono cómo debió haber sido. Entonces, sí, lo siento mucho. No, gracias, no te preocupes. Bueno, le voy a hacer una pregunta como estudiante, ¿vale? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la nota roja ética y el periodismo sensacionalista? Lo explícito de las imágenes es una diferencia. Puede haber... atentados, atropellados, ejecutados, ahora con toda la violencia del narcotráfico, pues hay escenas crudas. Pero si estamos en un medio más profesional, que tiene respeto incluso por las víctimas y por el público, pues va a difuminar la parte donde se vea la herida directa o los rostros, o incluso se recorta la foto y pones nada más la parte que no está afectada, ¿no? No sé, los pies, los tenis, no es explícita la imagen. En cambio, en los medios que son amarillistas, pues eso sí, entre más sangre tenga, pues mejor. Y va a portada. Tenemos medios muy reconocidos en esa materia de nota roja, como La Prensa, que tiene muchos años publicando muertos en sus portadas, pero han aparecido más como El Gráfico, El Metro, y hasta hace poco tiempo estaba el periódico Pásala también, que incluso juegan con los encabezados, y hay muchas críticas hacia ellos. Esa es la más importante, yo creo, lo explícito, tanto de la foto como de la redacción. La redacción también a veces es muy cruda, incluso hasta burlándose de alguna manera de las personas que ya fallecieron. Como por los titulares, ¿no? O sea, luego son titulares bastante ingeniosos, pero también poco sensibles, la verdad. Sí. Y bueno, en este caso, usted como profesor, ¿cómo prepara a sus estudiantes para cubrir la nota roja? Mientras asegura la sensibilidad hacia víctimas y familiares. O sea, no sé qué género periodístico de aquí en la escuela y cómo de la nota roja. Sí, pues la nota roja va incluida en la materia de nota informativa. A veces lo vemos también en crónica y en reportaje, pero más es en nota informativa. Pues ahí solo decirles que es una fuente de información más, así como tenemos cultura, espectáculos, deportes, negocios, política, pues la nota roja está presente en los medios, está presente en lo que ocurre de manera cotidiana. Diario hay nota roja y
hay que entender que es una fuente más, un área más de las noticias. No es para todo el mundo. Sí, soy muy claro con eso, que no todo el mundo puede cubrir Nota Roja. Se necesita tener algo de... estómago, ¿no? Sí, o de corazón duro a veces, ¿no? De piel dura también, ser frío, porque hay quienes ven sangre y se desmayan, ¿no? Pero hay quienes les gusta ir a cubrir, entonces depende de cada quien, como los demás temas. A lo mejor si a mí no me gusta cultura o no me gusta espectáculos, no voy a dedicarme a eso, y si me gusta Nota Roja, pues lo hago. Pero yo creo que es en todas las áreas en las que se divide la información. Es cuestión del interés personal y del qué tanto uno aguante el ritmo, porque ellos, los que trabajan en Nota Roja, generalmente es de madrugada y hacen guardias en los medios o en sus casas, pero les avisan, ya hubo un choque en tal lugar, entonces pues vámonos, tenemos que llegar y rápido, porque si no levantan ahí la escena del accidente o del asesinato y ya no llegaste a tener las fotos. Es mucha adrenalina también la que se vive ahí, y pues preparar a los estudiantes, pues nada más decirles que hay que ser sensibles, tratar de no herir o no causarle más daño incluso del que ya tienen los familiares, porque están pasando por un momento difícil. Entonces, pues es eso, es hacerlo pero con algo de responsabilidad hasta donde tu medio de comunicación te dé, porque si el medio te pone una línea editorial que tienes que ser explícito, pues ni modo, te tienes que adaptar también a ello. Más bien, como en todas las áreas, en Nota Roja te tienes que adaptar al medio de comunicación para el que trabajes. Bueno, usted menciona que sí se necesita tener corazón frío, necesitas tener estómago. Entonces, ¿qué estrategias recomienda para mantener la compostura o salud mental mientras cubren algo gráfico durante la nota? O sea, ¿qué recomendaciones le das a los alumnos respecto a ese? Para que no entren en shock, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, porque siento que cuando se llega a abordar la Nota Roja, creo que son imágenes que se llevan consigo, ¿no? Sí. Entonces, creo que también es un aspecto importante el cuidar la salud mental del periodista. Sí, yo creo que como en toda profesión, actividad a la que uno se dedique, poco a poco uno va agarrando prácticas, si se puede decir de esa manera, va uno acostumbrándose al trabajo. De primera instancia, pues es tratar de ver lo menos posible las imágenes, y nosotros somos muy sensibles, ¿no? Ahí están las fotos, ¿las quieres ver? No, nada más dime qué pasó, o ves las fotos que no son tan sangrientas y con eso ya haces tu notita y todo. Y poco a poco vas como que viendo un poco más, como si ves películas de terror y a veces te tapas los ojos cuando viene la escena fea, pues algo parecido que me pasaba a mí de niño, que veía películas de terror y me tapaba los ojos, pero ya ahora las veo y ya no me asusto tanto, ¿no? Yo creo que es poco a poco, con la práctica, con la cotidianidad de estar cubriendo este tipo de información, que vas ya siendo más tolerante a ese tipo de imágenes. Y ocurre muy parecido a los que trabajan en CEMEFO, por ejemplo, ¿no? Que están ahí, incluso tienen aquí su mesita para comer y tienen aquí las gavetas con los cadáveres, que uno no podría hacerlo, ¿no? Es como comer ahí donde hay cadáveres, pues es el trabajo. Y el trabajo de los fotoperiodistas de Nota Roja y de los reporteros que van y cubren, pues también es ese. Yo creo que verlo como un trabajo más. Es un trabajo y se acaba tu turno y ya te vas y ya. Pero no es fácil, es poco a poco y con la práctica, como muchas cosas en la vida. Sí. Y bueno, ¿de qué manera anima a sus estudiantes a analizar críticamente las historias de la Nota Roja en los medios de comunicación en busca de desinformación o sesgos? Primero, yo creo que es analizar los medios de comunicación que cubren Nota Roja, como los que ya te mencionaba. Me faltó una revista que se llama Alarma, que es el medio de Nota Roja en México por excelencia. Sí, de hecho justamente ahorita acabamos de hablar de Alarma, sí. Su historia que apenas cerró hace unos años. Sí, ese medio fue obligado para este género de Nota Roja. Es analizarlos, es ver cómo es su trabajo, es ver la redacción. Es impresionante luego cómo con poca información ellos podían armar una historia enorme y atraparte.
atraparte con descripciones, con relatos y hacer que la nota roja no pareciera tan cruel como es y entretenida. Entonces tiene su chiste también, pero debemos ser críticos más si somos periodistas, comunicadores formados en una universidad. Debemos ser críticos de la manera como trabajan esos medios. Hay que decir también que luego en esos medios hay personas trabajando que no necesariamente pasaron por una universidad, que se formaron ahí en el campo de manera empírica, porque pues aprendieron a manejar la camarita o porque les gustaba o porque trabajaban en policía, en bomberos, en áreas que tienen que ver con ello. Las grúas también luego se da. Y entonces te enfrentas al llegar a un medio de esos con que no hay a veces profesionales ahí y uno tiene que caminar en esa delgada línea que hay entre lo amarillista y lo profesional y pues con la práctica igual, como te comento, vas sabiendo hasta dónde llegar y cuándo rebasar un poquito o cuándo no rebasar para nada esa delgada línea que existe entre el amarillismo y lo más o menos profesional. Bueno, con eso que dice del amarillismo y lo profesional, ¿usted cómo enseña o cómo cree que es el equilibrio entre el derecho del público a saber y el respeto a la privacidad y la dignidad de quienes participan en la historia? Yo creo que sí hay derecho a saber, todos tenemos derecho a saber y por eso existe nuestra profesión de periodismo, pero hay que respetar la privacidad, la intimidad y sobre todo el dolor por el que pasan las personas que se ven involucradas en un evento como estos. Todo tiene límites y no podemos invadir más allá de donde la gente, los familiares de las víctimas o la misma persona cuando no fallece sino que está herida nada más, pues primero tenemos que preguntar si podemos publicar o informar sobre cierto tema, sobre el tema por el que atraviesan. El derecho de informar o el derecho del público de conocer las historias de Nota Roja, yo creo que termina en el momento en el que las personas que son protagonistas de esas historias se sienten ya invadidas o se sienten vulneradas, se sienten víctimas revictimizadas o víctimas también de bullying, de burla. Cuando ya hay eso y el periodista no está solamente informando, sino usando mediáticamente, ganando likes o ganando dinero como estos medios que viven de nota roja amarillista, pues en ese momento ya no somos éticos como comunicadores. Hay que respetar hasta dónde podemos llegar. O sea, justamente, ¿dónde está ese límite? Porque lo menciona, o sea, periódicos como El Metro, El Gráfico o anteriormente Alarma, sí, pues publican historias pues bastante gráficas, ¿no? Las fotos de descuartizados en la portada y la sexualización de una persona al lado, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese límite? ¿Por qué estos periódicos se les permite seguir publicando estas imágenes, estas historias? ¿Cuentan con la aprobación de la familia o ha habido algún problema legal que usted haya conocido o cómo está esa situación? No he trabajado directamente en un medio de nota roja. Lo que sí es que un amigo sí trabajaba en uno de ellos y lo que conozco de la vida o de lo que sucede detrás de las cámaras, pues es que luego sí hay demandas. Sí hay demandas porque se va más allá, o sea, el medio va más allá de lo permitido y vulnera la privacidad de las familias. Entonces sí, luego hay demandas contra los medios de comunicación y pues sí se meten en algunos problemas ellos. Sobre si hay alguna regulación o algo en las leyes mexicanas para impedir que se publiquen ese tipo de fotografías, desconozco si existe alguna en algún momento, si se ha intentado regular, porque circulan de manera libre. Sí, es que justamente me surge la duda porque hubo un feminicidio bastante famoso, desconozco ya el nombre de la víctima, discúlpenme, en la que pues las mismas fotografías de los forenses empezaron a circular las redes, o sea, fotografías bastante gráficas. Entonces, en ese caso,
tampoco hay alguna jurisdicción, tampoco hay alguna penalización, porque yo quiero creer que esas fotografías no las está tomando el periódico, las están filtrando por la policía, los forenses, aquellos que hacen las autopsias. Eso sí es un delito, seguramente debió ser castigado. Se debe investigar quién filtró las imágenes, porque no es ético por parte de los forenses difundir las imágenes de cómo llegan los cuerpos hasta ese lugar. Ocurre también cuando muere algún famoso, ya ves que van a la funeraria y todos los cuerpos para prepararlos y que aguanten en su féretro, pero no se pueden revelar esas imágenes son privadas, son de la familia, es la que tendría que dar la autorización. En ese caso yo creo que sí, hay sanciones y ahí pues no tiene que ver con el periodismo, sino con la ética de ellos. Pero ocurre también algo a veces con los policías, que son los primeros que llegan, toman las fotos y todo, y luego hacen negocio con esas imágenes también, y tienen contacto ya con los reporteros y, oye, te vendo unas fotos. Y el reportero, pues con la intención o con el objetivo de hacer su trabajo y de ganarle a todos los demás medios, pues las acepta, las compra y pues no es ético, porque las filtra la misma autoridad, los policías que deberían estar garantizando ese derecho que tienen las víctimas y sus familias de privacidad. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que nos regalara una conclusión, unas palabras respecto al tema que estamos abordando, alguna sugerencia, ya sea para el público o para los futuros periodistas. Sí, pues como dije al inicio, creo que la nota roja pues es una área más de la comunicación, no es para cualquier persona, se necesitan ciertas características para poderla cubrir y es decisión personal dedicarse o no a ella, y desde luego que es un tema polémico siempre habrá quien critique a los medios que publican nota roja en sus portadas o en interiores de manera muy explícita, pero pues ahí está su nicho, hay un nicho muy importante de personas, de público que lo consume, y es como los espectáculos y el morbo que genera todo el chisme, ¿no? También la nota roja vende mucho, y por eso es que son exitosos estos medios de comunicación. Si nos vamos a dedicar a ello, pues a hacerlo lo más responsable y profesionalmente posible. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos acabó el tiempo. Regresamos, vamos a un corte comercial. Ahora es momento de conocer a aquellas personas que han sido precursores de la nota roja en nuestro país. Existen 3 personas que con su trabajo reflejaron la violencia que atravesaba en México. Empecemos con Manuel Rivera Cambas. Fue un periodista pionero en la crónica policíaca en México durante el siglo XIX. Sus relatos detallados y sensacionalistas sobre crímenes y tragedias capturaron la atención del público de la época, sentando las bases para el desarrollo posterior de la nota roja en este país. Su estilo periodístico influyó en las futuras generaciones de reporteros que cubrieron noticias de crimen y violencia. El siguiente es Alfonso Reyes, quien es reconocido como uno de los más grandes escritores y ensayistas mexicanos del siglo XX. Aunque no se le asocia directamente con la nota roja, su contribución al periodismo y la literatura influyó en el tratamiento de temas sociales y culturales en los medios de comunicación de su época. Reyes fue un gran observador de la sociedad. Sus obras reflejaron un profundo compromiso con la reflexión crítica y el análisis de la realidad mexicana. Aunque no se dedicó específicamente a la crónica de sucesos violentos, su enfoque literario y su perspectiva humanista han sido importantes para entender el contexto en el que se desarrolló la nota roja en México. Otro personaje famoso fue Guadalupe Posada, un destacado ilustrador y grabador mexicano, famoso por sus grabados en metal conocidos como calaveras. Aunque no fue un periodista en el sentido tradicional, sus ilustraciones satíricas y crítica social relataron escenas de violencia, crimen y tragedia, lo que contribuyó a la estética de la nota roja en México. Sus imágenes, especialmente las relacionadas con la muerte, se convirtieron en íconos de la cultura mexicana y han influido en la forma en la que se representan los sucesos violentos en los medios de comunicación hasta hoy en día.
Desde los inicios de las redes sociales, la nota roja se hacía pública sin restricciones en cualquier perfil, exhibiendo desde crímenes impactantes hasta tragedias desgarradoras, publicadas e ilustradas sin censura alguna. Hoy en día, las redes sociales han implementado regulaciones respaldadas por algoritmos y equipos de reconocimiento humano que detectan desde palabras obscenas hasta imágenes que desafían los límites de lo aceptable y lo adecuado para el público en general. Aunque plataformas como Facebook e Instagram han adoptado disclaimers obligatorios antes de mostrar contenido explícito, este sigue siendo accesible con tan solo un clic. Esto sin importar las vidas afectadas, las familias en duelo y las comunidades que se esconden detrás de cada titular o video. Sin embargo, las redes sociales se acercan cada vez más a convertirse en espacios seguros para sus usuarios. Estas medidas de prevención han sido implementadas gracias a políticas internas de las empresas, las leyes del Estado o organismos gubernamentales, además de casos como el de el asesinato de Facebook. Para aquellos que no conocen este suceso, en 2015 un hombre en Cleveland, Ohio, compartió un video en la plataforma, mostrando haber cometido un asesinato y amenazando con cometer más. La publicación se volvió viral, desencadenando un intenso debate sobre el papel de las redes sociales en la difusión de violencia y la seguridad pública. Aunque la policía logró localizar al perpetrador, este se suicidó antes de ser detenido, destacando así la capacidad de las redes sociales para difundir información en tiempo real y su influencia en la cobertura de noticias por crímenes. Por otro lado, en la red social Twitter, hoy conocida como X, ofrece incluso la opción de mostrar contenido sensible, el cual es muy popular entre usuarios, que incluso recurren a tutoriales para activarlo, lo que facilita a los usuarios evadan cualquier filtro que pueda limitar su difusión. Actualmente circulan en las plataformas imágenes extremadamente sensibles de conflictos en Israel y Hamas, al alcance de cualquier usuario. La música en México está influenciada por tradiciones, ritmos y expresiones que reflejan la riqueza y la diversidad de su sociedad. En este contexto, los corridos han surgido como una forma narrativa musical que ha capturado la imaginación y las experiencias del pueblo mexicano a lo largo de las generaciones. Desde relatos de héroes locales hasta historias de amor y desamor, los corridos han servido como un medio para transmitir la historia oral y las realidades cotidianas de este país. Sin embargo, en las últimas décadas los corridos han evolucionado para abordar temas más controvertidos y polémicos, incluyendo la creciente presencia del crimen organizado y el narcotráfico en la sociedad mexicana. Este cambio ha dado lugar a los llamados narcocorridos, canciones que celebran las hazañas y los líderes de los cárteles de droga, así como las gestas violentas que caracterizan este mundo clandestino. El surgimiento de los narcocorridos se remonta a las décadas de los 70 y 80, cuando el narcotráfico comenzó a infiltrarse en diversos aspectos de la vida mexicana. Cantantes y grupos como los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana, Chalino Sánchez fueron pioneros en este género, creando canciones que narraban las gestas y tragedias del mundo del narco. Estas canciones, a menudo elogiosas y glorificadoras de líderes narcotraficantes, se convirtieron en una suerte de banda sonora para el mundo del crimen organizado. El surgimiento de los narcocorridos coincide con el periodo de profundos cambios sociales y económicos en México. El país experimentó un aumento significativo en la violencia relacionada con el narcotráfico, con enfrentamientos entre cárteles rivales y una creciente presencia del crimen organizado en la vida cotidiana de muchísimas comunidades. En este contexto, los narcocorridos se convirtieron en una forma de dar voz a las experiencias y observaciones de aquellos que estaban inmersos en este mundo peligroso y clandestino. Sin embargo, la popularidad de los narcocorridos ha estado acompañada de controversia y censura. Muchos críticos argumentan que estas canciones glorifican la violencia y el crimen, enalteciendo a personajes que son responsables de causar sufrimiento y destrucción en la sociedad. Algunos gobiernos locales han intentado prohibir o censurar la música que consideran peligrosa o perjudicial para la moral pública, aunque con resultados mixtos y a menudo con una fuerte resistencia por parte de los artistas y fanáticos. La relación entre el crimen organizado y la música no se limita solo a los narcocorridos. Otros géneros musicales, como la música de banda y los corridos tumbados, también han abordado temas relacionados con el narcotráfico y la violencia en México. Estos géneros, influenciados por el rap y el reggaetón, han ampliado el alcance y la diversidad de las expresiones musicales que giran en torno al mundo del crimen.
La presencia del crimen organizado en la música mexicana es un fenómeno complejo que ha generado debates sobre la ética, la responsabilidad artística y el papel de la música en la sociedad. Por un lado, algunos argumentan que la música es simplemente un reflejo de la realidad y que los artistas tienen derecho a expresar sus experiencias y observaciones a través de su arte. Por otro lado, algunos sostienen que glorifica el crimen y la violencia solo contribuye a perpetuar un ciclo de engrandecimiento delictivo, que es perjudicial para la sociedad en su conjunto. A pesar de las críticas y las controversias, los narcocorridos y otros géneros relacionados continúan siendo extremadamente populares en México y en otros países. La música, con su poder para emocionar, inspirar y provocar reflexión, seguirá siendo un medio importante a través del cual se explorarán y expresarán las complejidades de la vida en México y en otros lugares donde el crimen organizado es una realidad palpable. Es importante señalar que el fenómeno de los narcocorridos no se limita únicamente a la música, también se ha extendido a otros medios de expresión, como lo es el cine, la televisión, donde las películas y series como El Señor de los Cielos y Narcos han ganado popularidad al narrar historias inspiradas en eventos reales relacionados con el narcotráfico. El crimen organizado en la música mexicana es un tema complejo que abarca desde la celebración y la glorificación, hasta la crítica y la condena. Como fenómeno cultural, refleja las realidades sociales y políticas de México, al tiempo que plantea preguntas importantes sobre la ética y la responsabilidad artística. La música, como siempre, seguirá siendo un poderoso medio para explorar y reflexionar sobre las complejidades de la vida en lugares donde el crimen organizado es recurrente. Es momento de que conozcamos un poco sobre lo que conlleva ser fotoperiodista de Nota Roja. Michelle Vergara les tiene la exclusiva. Más grande fue en los años 90 con el movimiento zapatista, ¿no? Yo estaba en la prepa 5 en ese entonces y yo compraba mucho el periódico La Jornada en esa época, entonces me gustaba muchísimo todo lo que se publicaba, artículos, reportajes, fotografías, caricaturas, y ahí me definí por periodismo, ¿no? Todavía no tenía muy claro qué era el periodismo, pero quería ser periodista. Entonces entro a periodismo ya aquí en Acatlán y empiezo entre querer ser caricaturista, querer escribir y fotografía. Y ahí vamos poco a poco hasta que al final me decidí ya para la mitad de la carrera ya estaba definido en fotografía. Sí. Y saliendo ya estaba, básicamente entré a trabajar al periódico Reforma. Ahí fui diseñador gráfico en Nota Roja. Y después ya entré a la revista Proceso en 2004, y donde me he desarrollado ya ahí como fotógrafo. ¿Y cómo fue su primera experiencia como fotoperiodista? Bueno, era muy compleja, ¿no? No conocía como los límites de todo lo que se hacía. La verdad es que yo ya venía haciendo fotografía periodística, pero para mí. Me compré mi cámara, y iba a las marchas, y ahí empecé como a expiar todo este sentimiento que querías tener, y lo tuve, y pues era muy emocionante trabajar ya para un medio tan grande, ¿no? Porque pues empecé básicamente pues en un medio nacional, y siempre ha sido bastante emocionante, no creo que en 20 años todavía no le pierdo pues ese gusto andar en la calle tomando fotografías, ¿no? No me aburre, vaya, lo que hago. ¿Y cómo usted lidia con las emociones de tener que fotografiar esas escenas pues sí, que cubren la Nota Roja? Es complicado. Al principio, en los primeros años, sí me costaba un poquito de trabajo, llegaba un poco a la casa como sacado de onda de las cosas que veía y las platicaba, pero con el tiempo empecé a verlo más con el trabajo, empecé como a ser un poco más frío con el trabajo, no con la situación, sino que iba detrás de la cámara me ayuda mucho a cubrirme, y entonces yo estoy como pensando siempre más bien en tomas, en ángulos que me falta, donde más puedo hacer otra foto, cambiar de lente, checar que la pila, baterías, tarjetas, absolutamente todo esté en su lugar, y cuando veo ya básicamente ya no estoy observando eso, ¿no? Sino que estoy trabajándolo. Sí. Yo creo que un poco la de pasar hacia los peritos, ¿no? Ellos llegan y están pensando en trabajo más que en estar como pensando en la situación, ¿no? O sea, llega un momento en que si alcanzo a pensar en la situación,
pero trato de no hacerlo porque sí me afecta. Sí. O sea, si yo bajo la cámara y empiezo como a ser el ciudadano, ¿no? El que está ahí de, ay, mira esto que estoy viendo, sí me puede impactar. Entonces, para evitar eso, lo que hago es desde llegar, estar trabajando, ¿no? Buscar ángulos, luz, tiros, absolutamente todo, haciendo pruebas, revisando. Y es como estar huyendo de lo que estoy viendo, en ese sentido como ciudadano, pero como fotógrafo estoy muy concentrado en eso, ¿no? En los ángulos, qué me falta, qué me falta para contar una historia completa. Y justamente usted comenta eso, ¿qué considera que es lo más difícil de ser fotoperiodista? Lo más difícil yo creo que sí es eso, es ver situaciones a veces es como la ventaja y la desventaja, como el cuchillo de doble filo, porque ser periodista te permite, o ser fotoperiodista te permite estar en lugares donde generalmente la gente no puede estar. Esa es la ventaja, ¿no? Pero la desventaja es también que de repente estás viendo cosas que a veces no quieres ver y estás ahí ya metido, ¿no? En escenas, ¿no? Hay un poco de todo, es decir, puedes estar en un evento de espectáculos donde el que está tocando te gusta, ¿no? Te gusta su música y te sientes a gusto, retratando y escuchando a la vez. Pero hay cosas en las que sí tratas de decir, uy, ¿por qué me tocó estar acá? ¿No? Entonces estar viendo personas fallecidas en situaciones muy, muy complicadas o niños en extrema pobreza, es como muy complicado también estar ahí con ellos, porque ahí sí te gana el ciudadano también, o la persona, o el ser humano, y te mueves mucho, ¿no? Ahí sí también no es como tan fácil ser muy frío y decir, no me importa, solo hago mis fotos y me salgo. Es más complicado que eso, y sí, estar viendo niños en esas situaciones sí es bien. A mí personalmente sí me afecta muchísimo. Sí. Entonces a veces trato de hacerlo lo más rápido posible y ser un poco más empático con la situación. Una vez que bajo la cámara trato de en lo que pueda ayudar, por lo menos publicando para que tenga un efecto en la sociedad, pero esas partes sí son muy difíciles, ¿no? No siempre es bueno poder entrar a todos lados. ¿Y usted qué opina de cómo los periódicos abordan la nota roja? Bueno, ha habido un cambio. Hay que reconocer que ha habido un cambio positivo. México es uno de los países a nivel mundial que más nota roja consumen. Hay un historial postrevolucionario de editorial, donde ha habido siempre muchas revistas, revistillas, librillos, periódicos especializados, revistas especializadas en nota roja, periódicos como La Prensa, revistas como El Alarma, que existieron en algún momento. La Prensa existe, El Alarma ya no, pero había todo tipo de pequeños libritos que llamaban el libro policiaco, y siempre ha habido en México un mercado muy amplio que busca mucho la nota roja. O sea, es como un vicio entre los que la producen y los que la buscan. Un círculo, por decir así, un círculo comercial que no acaba. A últimas fechas ha tenido que haber modificaciones en la legislación porque los periódicos a veces no se regulaban, y en esa situación terminaban publicando cosas que hoy ya no están permitidas. Pienso en, como ejemplo, los feminicidios, donde los periódicos publicaban las fotografías que la policía a veces filtraba a la prensa, terminaban siendo publicadas los cuerpos de los feminicidios, tal cual las tomaban del celular. Sí. Entonces, pues eso ya es un agravante contra el periódico, y está legislado a favor de la víctima, para no revictimizar publicando nuevamente las fotografías, y en este sentido los periódicos han tenido que mesurarse. Y hoy les es mucho más difícil a los fotógrafos de prensa entrar a lugares que les permitan ver los cadáveres, y también muchísimo más difícil publicar ya. Entonces tienen que ser mucho más útiles como están contando gráficamente la historia. Entonces en este sentido es reciente y ha habido cambios a beneficio de las víctimas, ¿no? Sí. A mí personalmente nunca me ha gustado que se publiquen fotografías de personas fallecidas, ¿no? Mujeres, hombres, quien fuera, pero era parte del trabajo, ¿no? Pero a veces el medio tiene también que autorregularse, dependiendo mucho del tema. Lo que sí creo es que se tienen que tomar, porque terminan siendo documentos sociales o documentos históricos o documentos probatorios que tienen que existir, ¿no? Donde hay que tener mucho cuidado es en la publicación, qué publicas y cómo lo publicas. Pero creo que como fotógrafo, si estás en el lugar, tienes que hacer el registro. Y justamente comenta esto, ¿por qué cree que México es uno de los países que más consume la nota roja? Pues es un fenómeno cultural que ya tiene, yo creo que unos 100 años. Es lo que se llamaba el efecto de la modernidad. Creo que México pasó, después de la Revolución Mexicana, a ser la Ciudad de México, una de las grandes ciudades en crecimiento muy fuerte. Y en ese sentido, el urbanismo trae consigo pues toda esta violencia urbana que era muy sorprendente para ese México rural que estaba empezando a migrar hacia la Ciudad de México,
y las publicaciones empiezan a aprovechar esto. Lo digo porque el Archivo General de la Nación tiene millones de negativos de lo que eran los archivos Casasola, que no solo eran fotografías de la revolución, sino también fotografías tomadas en ministerios públicos, detenidos, y toda clase de temas que siempre han sido como con cierto morbo al ciudadano, y más aquí en la Ciudad de México, que les encanta estar viendo todo eso, ¿no? Choques, asesinatos, todo tipo de esas cosas. Sigue generando un mercado que no ha parado, ¿no? Y justamente para cerrar, ¿usted qué consejo le daría a alguien que quiere ser fotoperiodista? Bueno, primero que aprendan a tomar fotografías con cámara análoga, que eso te ayuda muchísimo. Es un consejo que siempre doy y que pocos lo toman, pero quien lo toma entiende de qué estamos hablando. Poco comparado con la música, es como aprender a tocar con una guitarra acústica y luego empezar a tocar una guitarra eléctrica. Entonces la cámara análoga te permite mucho entender cómo funciona la cámara y cómo funciona el cerebro sobre las fotografías. Porque la foto digital es muy sencilla, tomas un montón de fotografías y luego escoges una y luego no te sale nada, ¿no? Pero el análogo te permite pensar, te obliga más bien a pensar y repensar cada fotografía, dado que tienes muy pocos tiros. Entonces, a quien quiere dedicarse al fotoperiodismo, tiene que tener un gusto por la fotografía, tiene que tener un gusto por lo social. Sí. Es una carrera muy, muy social. Tienes contacto social 24/24. Si eres tímido, tienes que replantearte mucho este asunto, porque esto no es fotografía de paisajes. Tienes que lidiar con la gente, hablar con la gente de todos los sectores, y a veces podría ser eso un inconveniente. Pero también ahí es una herramienta muy poderosa el poder hacer contacto con todo el mundo, porque eso son de alguna manera lo que te permite llegar y escalar y llegar a lugares donde no te imaginaste que podías llegar. Sí. Gracias justamente al contacto social que tienes con la gente, ¿no? La relación pública, por decirlo así, que tienes con la gente. Entonces sí, gusto por las artes gráficas y gusto literalmente por el contacto social, ¿no? Es un placer tenerlos nuevamente aquí en su programa favorito, Expediente Rojo. Buchona es un término que se popularizó por primera vez en el estado de Sinaloa, como una forma de describir a las extravagantes novias de una generación de narcos del siglo XXI, o a quienes se les conoce como buchón o buchones. Los orígenes exactos de este término son inciertos. Algunos lo han relacionado con la palabra buche, por el buche de un pájaro, un espacio en la garganta del animal donde puede almacenar comida, lo que le da al animal una apariencia hinchada. Otros relacionan la palabra con la popularidad del whisky Buchanan entre las clases de narco en Sinaloa. Actualmente la buchona ya no solo se refería a la novia del narco. A lo largo de los años el término ha adquirido significados adicionales para incluir mujeres que están vinculadas o tienen roles activos en los cárteles. También puede referirse a mujeres que simplemente adoptan el estilo buchón, mujeres que con gusto por la ropa llamativa buscan mostrarse fuertes y rudas, con derroche de dinero, usando productos de belleza llamativos, haciéndose operaciones estéticas y teniendo gustos musicales como música banda y los narcocorridos. De acuerdo con Alejandra León Olvera, una teórica mexicana quien platicó con Los Angeles Times sobre su estudio de la narcocultura, señaló que todo se trata de poder. Se trata de consumir lo que representa poder, y a través de ese poder, agrega Alejandra, se posicionan como hiperpoderosas. Por lo tanto, las mujeres buchonas son admiradas por la vida que llevan, la cual, pese a sus estilos extravagantes y su gusto por las cirugías plásticas, representan una autonomía que muchas quisieran. Esta cultura ha crecido tanto y se ha normalizado que solamente hace falta poner la palabra buchona en cualquier buscador de tienda en línea y encontrarás productos de moda buchona. En redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram están repletos de tutoriales de maquillaje que comprometen el estilo de las buchonas. Todos estos contenidos acompañados de hashtags como buchonas, buchifresas, buchón style, farándula buchona, entre muchísimos otros. Esto también ha traído influencers que se nombran a ellas mismas como buchonas, teniendo casos como el de María López León, mejor conocida en redes sociales como Sol León. Ella es una influencer y empresaria mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa. Actualmente tiene 33 años de edad y ha ganado popularidad en las redes sociales con contenido relacionado al maquillaje y la belleza.
así como la comercialización de sus productos, es decir, las fajas colombianas. Estas son tan famosas que incluso varias personalidades del medio artístico nacional e influencers la han usado, tales como Wendy Guevara o Maribel Guardia. Un tema popular en las redes sociales son las fiestas buchonas o buchifiestas, donde los asistentes visten de forma llamativa. En la decoración de estas fiestas temáticas sobresalen los fajos de dinero, principalmente dólares, joyería y sobre todo cadenas o pedrería emulando oro o diamantes sobre objetos como botellas de alcohol de alto valor, además de algunos logotipos de marcas que usan quienes se denominan buchonas, posando ante elaborados fondos negros y dorados, a veces con armas de fuego. Las buchonas se caracterizan por una estética glamurosa y llamativa, buscando que los senos sean grandes, el trasero redondo, la cintura muy fina y los labios suaves. El cabello se usa lacio y largo hasta la cintura, las uñas también largas con decoraciones borrocas. El maquillaje igualmente resistente, centrado en ojos dramáticos, delineado con pestañas postizas. La ropa se usa muy ajustada y mostrando marcas de lujo como Versace o Louis Vuitton. Esto ha traído la popularidad de las operaciones estéticas, llevando a las mujeres que se quieren cambiar su físico o recurrir a grupos de redes sociales, normalmente de Facebook e Instagram, donde hacen cundinas, también conocidas como tandas, donde un grupo de personas se organizan para aportar la misma cantidad de dinero en plazos previamente establecidos, esto para financiarse cirugías plásticas en clínicas no reguladas y clandestinas, arriesgando su integridad física, donde se dan casos como el de Paulina, una joven de 25 años que quien por 2,000 pesos se sometió a una mini lipo tras participar en una de estas tandas, lo cual la dejó con lesiones graves en órganos vitales, provocando su fallecimiento. En un mundo donde la apariencia y el poder se mezclan, las buchonas son como símbolos de belleza y fuerza. Desde Sinaloa hasta las redes sociales, su estilo deslumbra y llama la atención. Pero detrás de todo esto hay una realidad oscura. La obsesión por la belleza y el glamour pueden llevar a consecuencias trágicas. Cerramos con un tema que no muchos conocen, y es que hablamos sobre los casos de nota roja en México que han tenido una adaptación cinematográfica, la cual ha tratado de exponer de forma más sintetizada qué es o qué sucedió dentro y fuera de estos casos, a veces hablando desde una posible perspectiva de las víctimas o en los casos donde hubiese algún sobreviviente o testigo, también desde los criminales, los familiares de las víctimas, la justicia, etc. Empecemos con la película Canoa, un hecho vergonzoso, estrenada el 4 de marzo de 1976 en México, dirigida por Felipe Casais y escrita por Tomás Pérez Turrent. Fue tan exitosa que ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín ese mismo año. La cinta nos habla sobre el caso del pueblo de San Miguel Canoa, en Puebla. El 14 de septiembre de 1978, 5 trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron a intentar escalar el volcán La Malinche. Sin embargo, debido a problemas con el mal tiempo, los jóvenes se refugiaron en el pueblo de Canoa. El poblado era profundamente peligroso y tenía paranoia colectiva que los volvía agresivos con los extranjeros, hecho que fue advertido a los jóvenes que se fueron a quedar ahí, pero que no tomaron muy en serio. El sacerdote del lugar, de nombre Enrique Mesa Pérez, extendió los rumores por la comunidad de que los trabajadores que fueron a quedarse eran comunistas, por lo que en la madrugada los habitantes del lugar fueron hasta donde se quedaban los 5 miembros de la universidad y los lincharon. En total, 2 de los visitantes y 2 de los hospedadores murieron a causa de la agresión y los otros 3 sobrevivieron, pero fueron brutalmente torturados. La siguiente película es Las Poquianchis, estrenada el 25 de noviembre de 1976 en México. Fue dirigida por Felipe Casals y escrita por Tomás Pérez Turrent y Javier Robles. El caso en el que se basa la filmación nos habla sobre las hermanas Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela, quienes asesinaron entre 90 y 150 personas. Los hechos ocurrieron durante más de 20 años en prostíbulos de Jalisco y Guanajuato, donde las hermanas obligaban a trabajar a jóvenes mujeres de entre 12 y 15 años bajo condiciones inhumanas de salud y alimento. Las víctimas eran atraídas bajo falsas promesas de trabajo, luego eran secuestradas ya sea por las Poquianchis o por el crimen organizado con los que tenían tratos,
y después las hacían acreedoras de deudas que eran imposibles de pagar, impidiéndoles huir. Cuando las víctimas cumplían 25 años, las hermanas las mataban con ayuda de los cómplices masculinos. Aunque por aquellas épocas la prostitución estaba prohibida en esos estados, las hermanas se hicieron de contactos en el gobierno para que pudieran operar libremente. Tras poco más de 2 décadas de terror, el 12 de enero de 1974, 2 de las víctimas lograron escapar y avisar a las autoridades, las cuales encontraron cerca de uno de los prostíbulos, fosas donde se hallaban más de 80 cadáveres de mujeres, niños y hombres. Las hermanas fueron condenadas a 40 años de prisión y debieron pagar $700,000 de indemnización. La siguiente película es Los motivos de la luz, estrenada en México el 6 de febrero de 1986, dirigida por el ya conocido Felipe Casais y escrita por Javier Robles. La película narra el caso real de Elvira Luz Cruz, una madre de 4 niños que el 9 de agosto de 1982 mató a sus hijos luego de que supuestamente ella tuviera un ataque de celos por saber que su marido tenía una hija con otra mujer. Otras fuentes aseguran que Elvira, en la desesperación por no tener dinero para alimentar a sus hijos, decidió que lo mejor era ahorrarles la miseria y bajo los influjos del alcohol y una vida de abuso y maltrato en su matrimonio, la mujer ahorcó hasta la muerte a sus hijos. Luego trató de suicidarse, por lo que no lo logró. Grupos feministas, por otra parte, alegaban por su inocencia y pedían que se tuviera en cuenta la vida de abuso conyugal que Luz tuvo para que el proceso fuera mucho más justo para ella, además de destacar los errores e inconsistencias que hubo en todo el proceso y afectaron profundamente a Elvira. Sea cual fuese la razón, Elvira era inminentemente inculpable y fue condenada a 23 años de prisión. Otra película para destacar es El castillo de la pureza, dirigida por Arturo Ripstein y escrita por él y José Emilio Pacheco. La cinta fue estrenada el 10 de mayo de 1973 en México. El caso que inspira el largometraje es del abuso infantil que sucedió a finales de la década de los 50 en la Ciudad de México. Rafael Pérez Hernández, padre de 6 hijos, mantuvo encerrados a los infantes y a su esposa durante 18 años, convencido de que el mundo era cruel y corrupto, y sus hijos, extremadamente puros, no podían estar en contacto con el exterior. El hombre se dedicaba a fabricar veneno para ratas, ayudado de su familia, pero las condiciones de la fabricación eran inhumanas e insalubres, poniendo en peligro la vida de su familia. De hecho, se dice que este hombre experimentó con 2 de sus hijos para probar la eficacia de los venenos, lo que causó la muerte de los infantes. No fue hasta que la hija mayor de nombre Indomina logró lanzar 3 cartas fuera de su vivienda, pidiendo ayuda, que por fin el abuso fue evidenciado el 25 de julio de 1959 y el padre fue arrestado y llevado a Lecumberri, donde se suicidaría el mismo año en el que salió la película. Aunque se sospecha que hubo actos incestuosos entre los miembros de la familia, principalmente por parte del padre, nunca se pudo comprobar abiertamente sobre estas sospechas. Por último, hablemos de la película Rojo Amanecer, estrenada en 1990 y dirigida por Jorge Fons y escrita por Héctor Bonilla. La película no habla sobre la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. La película narra el conflicto desde una perspectiva un poco alejada, ya que todo sucede dentro de uno de los departamentos que estaban alrededor de la plaza de Tlatelolco, lugar donde ocurrió la masacre. Los hechos reales ocurren porque los estudiantes van a protestar por el respeto al reclamo y movilización social, la disolución del cuerpo de granaderos y el respeto a los derechos, además de la no militarización de las escuelas. Sin embargo, debido a la atención mundial que recaía en México por los Juegos Olímpicos de ese año, el presidente Díaz Ordaz ordenó la masacre en la plaza de Tlatelolco, donde arrinconaron a los estudiantes y los asesinaron en una lluvia de balas por parte del ejército. Aquellos que estuvieran en los edificios y trataban de darle auxilio a los estudiantes también eran masacrados. Hubo muy pocos sobrevivientes de este hecho, algunos con secuelas físicas y psicológicas de las que ya no se pudieron recuperar. Aunque aún hay varias películas y series documentales que hablan sobre estos hechos, creemos que estas son las más conocidas por el impacto social que tuvieron en las personas de esos tiempos. Estas películas muchas veces nos ayudan a recordar los casos más horribles de nota roja que ha vivido México y que es necesario procurar no permitir que vuelvan a ocurrir.
Fue un placer tenerlos aquí en este programa Expediente Rojo. Soy Michelle Vergara. Yo, Vanessa Suárez. América Picasso. Y Jesús Hernández. Esperemos tenerlos en una próxima edición. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.